Buenos días, mis amadas amigas, ¿cómo están? Buenos días. Nos vamos a esperar unos segunditos para que se vayan conectando. Bienvenidas, bienvenidas nuevamente a su página Mujer desde el Corazón de Dios. Bienvenidas. Vero y Esteban, buenos días. Ya veo algunas conectadas. Buenos días, bienvenidas. María Eugenia Cervantes, bienvenidas. Gracias por estar aquí. Bienvenidas. Ya veo algunas. Sandra Díaz Nuño, bienvenidas. Gracias por estar aquí. Bienvenidas a su página Mujer desde el Corazón de Dios. Charito Zamudio, bienvenidas. Buenos días a todas. Y bueno, como leyeron en la parte superior, dice reconciliación. Yo leía una y otra vez esta porción de la palabra tan preciosa, tan poderosa también, y que es base central de nuestra creencia, de lo que hoy podemos decir que profesamos nuestra fe. Y bueno, decidí ponerlo así, ese título, porque yo decía que yo quiero que ellas les llame mucho la atención el título y que puedan poder en su corazón esa parte siempre la atesoren y la guarden y recuerden esa palabra. Entonces, esta pequeña plática se basa en Hebreos 9:12, que dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Bueno, ¿cómo explicarles? En un pasado, antes de que Jesús estuviera aquí en la tierra, entre nosotros, los sacerdotes iban al lugar santísimo y derramaban la sangre de machos cabríos, de becerros, de toros, de machos cabríos, sin defecto. Derramaban la sangre para cubrir su pecado y para cubrir el pecado del pueblo. Y eso lo hacían una vez al año. De hecho, el sacerdote entraba al lugar santísimo y iba amarrado de un tobillo, porque si él no estaba santificado, él moría estando delante de la presencia de Dios. Y cuando se tardaba y ya no salía, es que ya había fallecido adentro. Entonces lo jalaban y lo sacaban. Pero esto se hacía cada año. Y esto era, podíamos ver que era una proyección de lo que venía, de lo que Jesús haría en tu vida y en mi vida, en mira del sacrificio precioso que Jesús haría. ¿Qué pasó? Entonces sabía el Señor que tenemos una naturaleza pecaminosa, y a raíz de eso Él confronta nuestro pecado. ¿Cómo lo confronta? A través de que Él llega a nuestra vida y Él nos dice, y Él entrega su vida por cada una de nosotras. Él hizo lo mismo que ese sacerdote que entraba cada año, pero Él lo hizo una sola vez y para siempre. Él es el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote. Y bueno, Él nos redimió una sola vez. O sea que Él nos salvó, Él nos rescató, Él nos puso en libertad. Aun cuando somos pecadores, Él nos puso en libertad una sola vez. Él nos redimió en la cruz. Él nos reconcilió con el Padre. Él nos santificó, y a veces decimos, bueno, pero es que yo no soy tan santa, realmente. Y realmente ninguno de nosotros podemos decir que somos santos. Pero la palabra santificados tiene que ver con apartarnos para Él. Tiene que ver con dedicarnos a Él. Tiene que ver con irnos perfeccionando día a día y pareciéndonos cada día más a Él. Eso es un proceso que vamos caminando, porque no sé si ustedes, mis amadas amigas, se dan cuenta que ahora que han conocido al Señor, dicen, pero yo sigo fallando, yo me sigo equivocando. Esa es la santificación que el Señor habla. Ese es el proceso que el Señor nos habla. Ese es el apartado.
Esta es la de que somos dedicadas para Él. Y eso es un proceso que vamos a llevar día con día hasta que estemos delante de la presencia de Él. El pecado es un asunto serio y lo tenemos que tomar así, como asunto serio. Y Él lo tomó así, tanto que lo tomó como algo serio, que Él vino y hizo algo al respecto. Me refiero a Jesús. Jesús sabía a lo que venía a la tierra. Jesús sabía que venía a redimirnos. El Señor sabía que venía a reconciliarnos con el Padre. El Señor sabía que venía a justificarnos. El Señor sabía que venía a santificarnos. Aun cuando Rocío se equivoca, aun cuando Rocío falla, aun cuando yo sé que no soy santa, cuando sé que me equivoco, que fallo, que vengo equivocándome en ciertas cosas, áreas de mi vida y caigo una y otra vez. A lo mejor los que tenemos o los que tienen algún problema con el carácter, es que me enojo por cualquier cosa. Pero yo les quiero recordar lo que hacía ese sacerdote. Ese sacerdote lo que hacía año con año, era cubrir el pecado de él y cubrir el pecado del pueblo. Pero nada más lo cubría. Es como cuando uno tiene una alfombra en su sala y le cae soda, alguna cosa roja, y se va a venir la visita, ¿qué hago para cubrirlo? Y pone un tapete uno encima. Eso es lo que hacía el sacerdote. Pero ¿qué hizo Jesús en la cruz? Jesús entregó su vida por cada una de nosotras y Él no cubrió el pecado, Él lo quitó de tu vida y lo quitó de mi vida. Ahora cuando el Padre nos ve, a ti y a mí, ¿sabes cómo nos ve? Nos ve cubiertas con la sangre de Jesús. Ya no ve a Rocío la que falla, ya no ve a Rocío la que se enoja, ya no ve a Rocío la que se desespera, la que a lo mejor es impaciente, a la que tiene esas fallas a lo mejor de carácter o es alguna situación que no ha podido cambiar o no le ha querido cambiar simplemente. ¿Qué hace Él? Él lo quita y Él coloca su sangre. Recuerdan lo del tapete, entonces ya no lo cubre como lo hizo el sacerdote en aquel tiempo con el pueblo de Israel. Él quitó el pecado. ¿De quién quitó el pecado? Pues de los que hemos creído. Los que hemos dicho, yo confieso que Él es mi Señor, yo confieso que Él es mi Padre, yo confieso que Él es mi Salvador, que Él me redimió de mis pecados, que Él me justificó, que Él me reconcilió con el Padre, que Él me ha santificado. Y que es un proceso, sí, pero que voy caminando una y otra vez en ese proceso, porque Él me ha dedicado a Él, Él me absuelve cada día. Entonces, como les decía, el perdón de los pecados es un asunto serio y Él vino y lo resolvió a través de la cruz, y a veces decimos, ¿por qué tuvo que ser así? Porque así se instituyó desde un principio. Entonces, Él sabía, como les decía a mis amadas amigas, a lo que Él venía, Él vino y nos reconcilió. El perdón no es barato, el perdón es caro, porque Él entregó su sangre, hasta su última gota de sangre por ti y por mí. Fue tanto su amor, fue tanto su misericordia, porque Él nos viera salvas, porque tú y yo estuviéramos con Él eternamente, que nos proporcionó la salvación. En el momento que nosotras creemos, somos salvas y eternamente vamos a estar con Él. Si lo creemos tú y yo, esa sangre podemos decir que no ha sido barata, que fue un precio muy caro por ti y por mí. Mis amadas amigas, las invito a compartir esta enseñanza, las invito a orar, a cerrar sus ojos, la que guste cerrar sus ojos, y bueno, y pedirle al Señor que ponga en nosotras ese conocimiento de la redención, si hoy no lo entendemos, si hoy no teníamos conocimiento de eso, para las que son nuevas, puedan entenderlo como alguna vez las que ya estamos aquí lo hemos entendido. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Gracias porque hoy podemos entender ese sacrificio en la cruz. Gracias porque nos compraste a un precio alto, un precio caro, Dios. Gracias porque tuviste misericordia y amor por cada una de nosotras, Señor. Hoy te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como quien nos redimió, nos justificó, nos perdonó, quien nos sacó
de esas tinieblas a su luz admirable. Y hoy podemos decir que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y hoy gozamos y gozaremos contigo eternamente, mi amado Jesús. Te damos gracias por lo que haces, por lo que has hecho y por lo que harás. Por ese proceso de justificación, por ese proceso, Señor, donde tú nos santificas, donde tú nos apartas. Te damos gracias, Señor, porque has tenido paciencia conmigo y con cada una de nosotras, mi amado Jesús. Gracias. Amén y amén. Gracias, mis amadas amigas. Nos vemos pronto. Cuídense mucho.